Ya, mientras van ingresando el resto de los compañeros, los que no han puesto sus nombres en la primera sesión, compañeros, por favor, pónganlo ahora, ya, para fines de poder considerar su asistencia. No se olviden poner sus datos. Bueno, para no retrasarnos, vamos a continuar. ¿Qué opinan, compañeros? A ver, ¿quién nos quiere decir qué podríamos entender por jurisprudencia? Mientras les comparto la pantalla, a ver. No sé si quieren opinar por medio del chat o quieren opinar, también le pueden levantar la mano para poder dar su opinión. Nadie quiere participar. Estamos viendo en pantalla entonces lo que es la jurisprudencia. Ustedes han debido escuchar, ¿no? Obviamente, y nosotros como abogados, y ustedes como futuros abogados tienen que conocer y saber qué es jurisprudencia, ¿no? Porque nosotros, hace rato en el video también veíamos que de eso nace la interpretación constitucional, ¿no? ¿De quién? De los letrados. Tribunal Supremo, Constitucional, ¿no? Entre esos que tienen que desarrollar. Otra de las fuentes del derecho constitucional, entonces, tenemos a la jurisprudencia. ¿Qué nos dice el autor? ¿No? Él nos refiere. Es la interpretación de las leyes por parte de los tribunales de justicia, ¿no? La interpretación de las leyes. En nuestro país, la jurisprudencia es el conjunto de resoluciones uniformes, ¿ya? Obviamente tienen que ser uniformes. Mientras van ingresando el resto de los compañeros. En nuestro país la jurisprudencia entonces es el conjunto de resoluciones uniformes emanadas por la Corte Suprema de Justicia en determinadas materias. Porque no van a dar una interpretación respecto a una específica, perdón, más bien van a dar esa interpretación respecto a una específica, pero también una interpretación constitucional a partir de donde se van a desarrollar e interpretar el resto de las normas, ¿no? En el campo que nos ocupa, nos refiere, ¿no? Corresponde el Tribunal Constitucional, ahora bien llamado el Tribunal Constitucional Plurinacional, que nos dice, ¿no? Según el artículo 120, la salvaguarda de la supremacía de la Constitución dispuesta en el 228 dice que con anterioridad era así, ¿no? Estamos hablando de la Constitución política anterior, que ahora hablamos del 410, nos dice en consecuencia las resoluciones que emite este Tribunal Constitucional constituirán jurisprudencia en la materia. Eso quiere decir que va a ser la interpretación concreta, final, en base a la cual nosotros vamos a tener que entender esa norma, ¿no? O esa materia, o ese aspecto en sí. Para esa interpretación, compañeros, no es de que nazca nada más del criterio del juez, ¿no? Para la interpretación constitucional existen ciertos tipos de caso de análisis con el afán de poder arribar en una determinación justa. No es de que el juez dice, no, esto me parece, no creo que está bien, o está mal, de esta manera, así nomás van a tener que interpretar. No, no es arbitraria la determinación, es un análisis demasiado concienzudo, además, en el hecho de que el juez o el tribuno tenga que determinar y plasmar una jurisprudencia, la cual va a servir a futuro para la interpretación concreta de ciertos aspectos dentro de los cuales nosotros nos encontremos inmersos en duda, ¿ya? Ustedes han debido ver, incluso existen libros nos dicen, ¿no?, de pura jurisprudencia, interpretación normativa, con el afán de que eso nosotros podamos referirles a los jueces de primera instancia para que ellos puedan arribar en un criterio claro y conforme, ¿no? Esa es la jurisprudencia, ¿no? Espero que estemos entendiendo, compañeros.
Otra de las fuentes del derecho constitucional que nosotros vamos a referir es la doctrina. ¿Qué debemos entender por doctrina? La doctrina es el conjunto de estudios, teorías y proposiciones que elaboran los tratadistas y jurisconsultos que sirven de guía para los legisladores, no solo para ellos, sino para quienes proyectan reformas a la Constitución, como nos dice aquí, reformas a la Constitución y nuevas leyes constitucionales, así como políticas. ¿Qué es la doctrina para ustedes, compañeros? No sé quién quiere participar. Ya no sé por qué no están participando. Saben que, de cierta manera, yo considero también la participación para de esa manera, para de esa forma poderles ayudar. También no es por nota, pero sin embargo, si en algún momento la necesitan, obviamente el docente puede considerar esa situación, ¿no? Con el afán de poderles colaborar. La doctrina, compañeros, está plasmada en estos mismos libros de interpretación. El criterio que le nace a un autor para podernos referir ciertos aspectos conceptuales doctrinales, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en nuestros memorialcitos? Y eso es algo que ustedes tienen que aprender a hacer, ¿no? No es solo poner, no, el artículo, a ver, el artículo 24 de la Constitución me da la autorización de poder solicitar, ¿no? De poder solicitar información respecto a este tema particular, no. Sino también nosotros podemos fundamentar con autores, ¿no? Los entendidos en la materia respecto a este tema nos pueden referir. Entre ellos están Cabanelas, en algún momento lo hemos mencionado. Nos dice, ¿no? Y de esa manera poner la definición. Sustentando además esa solicitud con algún tipo de jurisprudencia. Jurisprudencia, por ejemplo, para el tema de solicitudes y respuestas a esa solicitud, la obligación que tiene no solo la función pública, sino de manera particular las personas, de tener que obtener una respuesta específica a las consultas que ellos realizan en instituciones privadas o públicas, ¿no? Entonces, jurisprudencia. La sentencia constitucional número tantos, de fecha tantos, refiere y lo plasmamos, ¿no? Junto con la doctrina. Es importante el uso, además de estas fuentes, en lo que es el análisis de la norma, ¿no? Como dentro de la función que nosotros vamos ejerciendo. Nadie quiere decir entonces nada más, tal vez alguien quiere participar, compañeros. A ver, acá, por ejemplo, nos decía Silver, nos decía, a ver, un momentito. Nos dice, ¿no? Seguramente sobre la jurisprudencia, nos dice, son fallos emitidos por el Tribunal Constitucional en favor de, dice, ¿no? Generalmente se da cuando existen vacíos legales y vulneración de derechos fundamentales, precisamente, ¿no? Excelente. Prácticamente a eso nosotros nos estamos refiriendo, ¿no? Sin embargo, tenemos que considerar que la jurisprudencia va a venir a marcar un hito, ¿no? En el cual nos va a dar el modo de interpretación constitucional respecto a un tema particular, el cual va a ser utilizado de ahí, de ese momento en adelante, ¿no? Para todo el resto de las personas, en este caso, de todos los entendidos. La doctrina está clara. Teorías, proposiciones de tratadistas, jurisconsultos y personas entendidas en el tema específico. Tienen que acostumbrarse ustedes, compañeros, a utilizar demasiada doctrina, ¿no? Los libros que nosotros como docentes les entregamos, acá, por ejemplo, tal vez están con materia familiar, están con derecho penal, ¿no? Existen libros doctrinales específicos de gente, de jurisconsultos, de tratadistas y personas entendidas en ese tema, que nos van a ayudar a entender de mejor forma el tema que nosotros estamos abordando. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita con derecho constitucional. Y en derecho penal, que les va a ayudar para poder desarrollar además ciertos aspectos inherentes a ese tema dentro de las solicitudes que vayan a realizar en los actos de investigación, tal vez, ¿no es cierto?, que se van a dar, o de los procesos penales. ¿Qué es el derecho comparado? Como una fuente. Tal vez alguien, ya saben, no necesariamente le pueden levantar la mano acá, sino más bien mandar un mensaje por nuestro chat del grupo.
El derecho comparado es el conjunto de constituciones y leyes constitucionales, así como también políticas, vigentes dentro de los estados, pero, ¿no? A ver qué nos dice Sheila, a ver, nos dice. Es la comparación, nos dice, de las distintas soluciones que ofrece el orden jurídico. A ver, derecho comparado. Ya nos habla de comparación, que va a comparar algo, ¿no? Para determinar tal vez un punto medio o algo determinativo dentro de lo que serían las constituciones. Este estudio nos dice, ¿no? Y compulsa se hace por tratadistas, profesores, legisladores, para comparar. ¿Qué va a venir a comparar? La utilidad que tiene. Determinar la conveniencia, además, de incorporar sus instituciones al derecho constitucional nacional. El derecho comparado. Aquí nos dice, exacto, ¿no? Nosotros utilizamos derecho comparado de manera constante, compañeros, ¿no? Y les decía yo, también habíamos visto un video ya en las primeras clases, bueno, la primera clase creo que ha sido, donde les he mostrado en el sector del video en cuanto a derecho comparado, hemos visto temas sobre un video en derecho constitucional de Perú, ¿no? Esa relación que tienen las constituciones obviamente no varían, ¿no? Pero sin embargo los parámetros pueden ser de cierta manera distintos en algunos puntos, más sin embargo en el tema que nosotros estamos avanzando, lo que es el derecho constitucional, no. Esa importancia se va a dar a partir de este momento, ¿no? Del derecho comparado, la utilización de normas internacionales que pueden ser relativas a la forma en la que nosotros deberíamos entender esa constitución o esos temas específicos, ¿no? Como lo han realizado en otro país. Aspectos importantes de estudio, compañeros. De hecho, esta es pregunta de examen, yo que ustedes me estarían notando ya. ¿Cuáles son las fuentes de derecho constitucional? Dentro de ese tipo de fuentes, ¿qué había sido la costumbre? ¿No? Cuidado, están poniendo ahí el docente, dice, ¿no? Que bueno, ahí la costumbre define un aspecto, no sé, ¿no? Traten siempre de entender mejor de lo que nosotros estamos interpretando y estamos estudiando a estos autores. Tenemos demasiada doctrina, miren cómo tenemos a Ulpiano que nos dice sobre la costumbre, el consentimiento tácito del pueblo, inveterado, dice, por el largo uso, por una consecución de acciones, ¿no? Algo que se ha respetado desde hace mucho tiempo ya se puede convertir en una ley respecto a un tema específico que se los he dado y se les ha dado el ejemplo además, ¿no? Entonces, esos temas, compañeros, tenemos que ir repasando respecto a lo que es nuestro querido, nuestro tema de las fuentes de nuestro derecho constitucional. Vamos a ver por si acaso, ya vamos a hacer como un derecho comparado acá. Ya, vamos a ver por si acaso, a ver si les interesa ver el texto de Ciro Félix Trigo, era Alipio Valencia Vega, que tengo acá primero, a ver. ¿Qué tenemos sobre las fuentes? Vamos a ver algo nada más, compañeros, a ver grandes rasgos, vamos a ver un poco más adelante, tenemos nuestro querido texto, a ver, hay que reducir esto un poquito para... Estamos con Alipio Valencia Vega, se lo voy a buscar aquí en nuestro dossier. Esto es el vestido Félix Trigo. Félix Trigo. Ya, ¿dónde está? Ya. Creo que ya nos hemos pasado. Y aquí está Alipio Valencia. Tenemos página 12. Ya. El texto de Alipio Valencia Vega también nos habla de lo que son las fuentes del derecho constitucional.
tal vez un tanto redundante para algunos de los compañeros, pero sin embargo vamos a ingresar a ver qué es lo que nos dice el autor respecto a lo que son las fuentes. Es una acepción lexicológica, nos dice, no estricta. La palabra fuente ya nos viene a definir, cosa que no se ha visto con anterioridad, el lugar donde nace o fluye una corriente o un caudal de agua, ¿no? En forma figurada, dice, ¿no? La fuente es el origen o nacimiento de algo. Ahí el compañero también que nos estaba dando su criterio, Ignacio, ¿no es cierto? Ignacio nos había referido, o no. Bueno, no recuerdo si era Ignacio, pero bueno, nos estaban refiriendo sobre las fuentes, estos aspectos, ¿no? El origen y nacimiento de cualquier ser lugar, la forma que se realiza ese nacimiento o origen, dice, ¿no? En este último sentido, las fuentes del derecho constitucional no son sino los orígenes o formas del nacimiento de esta disciplina jurídica política. ¿Cuáles son esas fuentes de donde nace el derecho constitucional? Son las mismas que el derecho general, nos dice, ¿no? Porque existe igual cierta relación de dónde van a nacer. Y alguien, a ver, esperamos ahí. Ya. Tenemos nosotros, a partir de este criterio, entonces, lo que es la historia, la costumbre, la ley, la jurisprudencia y la doctrina. Nada más. Esos. A diferencia del otro, ¿no? La historia nos dice, ¿no? La historia es el conocimiento de los hechos, acontecimientos importantes ocurridos a un pueblo. Dice, no solamente en su aspecto superficial o meramente anecdótico, sino fundamentalmente en la profundidad de las causas para fijar con acierto y claridad sus consecuencias. En la maraña de los hechos, dice, no son objeto de historias, se encuentran indudablemente a aquellos que presiden la constitución de los pueblos en estados, señalando las causas sociológicas del acontecimiento y fijando además sus manifestaciones jurídicas, ¿no? La historia es clara de dónde nace. Eso es lo que también debió ver en Introducción al Derecho. Antes debió ver las mismas fuentes que tiene el derecho constitucional. La costumbre, ya hemos visto, hábito o conjunto de hábitos, ¿no ve? No solo de un individuo, sino también de la sociedad, que va a verse más adelante constituido en una norma, ¿no? O en una regla. Ahora bien, dicen, ¿no? Aquí las reglas constitucionales, su carácter público, como el Estado señaló su nacimiento, su desarrollo obligatorio en las sociedades humanas, no fueron formuladas por un legislador concreto, sino que se impusieron ya desde las sociedades primitivas, como nos decía, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Ese tipo de aspectos dentro de lo que sería la costumbre. La ley, en el mundo físico, dicen, ¿no? La ley es la relación de causa a efecto que concreta los fenómenos, los produce y origina determinadas consecuencias, siendo una característica de estos fenómenos su regularidad en el tiempo y el espacio, obviamente, desde siempre, ¿no? Es continuo. Pero la ley en la sociedad humana y desde un punto de vista jurídico estricto es la regla o norma que rige la conducta social de las personas. Listo. Es algo a lo que nosotros, como ciudadanos, parte de la sociedad y además del Estado, vamos a someternos. No sé si alguien tiene un concepto diferente. Por todo esto, dicen, ¿no? La ley general, particularmente las leyes constitucionales, constituyen también una fuente muy importante de lo que es el derecho constitucional. Por último, la jurisprudencia, bueno, vamos a ver la doctrina más, pero ya sabemos, ¿no? La jurisprudencia son fallos y sentencias de los jueces y tribunales, particularmente los tribunales supremos, o de última instancia también son llamados, ¿no? Estos que forman la jurisprudencia, cuyas orientaciones son buscadas para legislar y para hacer justicia además. La jurisprudencia especial, así como la jurisprudencia en general, es también otra de las fuentes importantes de lo que es el derecho constitucional. Aspectos que seguramente más adelante vamos a ingresar un poquito más a detalle. Y para finalizar, compañeros, tenemos lo que es la doctrina, ¿ya? Y con esto finalizamos el tema y acabamos además nuestra clase.
Y nos vemos el día de mañana. Con ustedes tenemos, no, la siguiente semana, el día lunes, ¿no? Entonces, tienen que ir estudiando por si acaso, saben ya las fechas de examen, ¿no? Se llama doctrina, dice, a las opiniones autorizadas de tratadistas, de catedráticos, magistrados, parlamentarios, en sí, cualquier persona que sea entendida en el tema. Eso dicen, ¿no? Porque esos enfoques son detenidos, dicen. A ver, no estoy viendo bien. ¿Qué? Claro, sus enfoques, dicen. Sus enfoques son detenidos y examinan exhaustivamente tales asuntos. En este sentido, hay también doctrina constitucional que se refiere a los problemas de las constituciones de los estados, formando la doctrina constitucional. Por estas circunstancias es que la doctrina es otra de las fuentes principales de lo que es el derecho constitucional. Bien. Espero que estén entendiendo, compañeros, todos lo que estamos queriendo abarcar dentro de este tema. A ver, aquí nos escribió otra vez Silver y dice, son fallos emitidos por el Tribunal Constitucional en favor de... Ah, no, eso ya hemos visto. Bueno, había sido el último mensaje aquí de la compañera de Fernando Arnés, poniendo su asistencia. Vamos a quedar acá, lo que es la doctrina, ¿ya? podemos definir en todo caso como resumen al conjunto de opiniones de jurisconsultos que sirven como guía para ejercer el derecho. Exacto, Alejandro. No, Alejandro Arce. Prácticamente esa es la doctrina, ¿no? Nosotros ahorita lo que estamos haciendo es basarnos en doctrina, pero de un aspecto específico, ¿no es cierto? Entonces, espero que hayan entendido, compañeros, porque eso es lo que espera el docente. Estoy tratando de dar los ejemplos los más cabales con el afán de que puedan entender mejor lo que se está avanzando, el derecho constitucional, el análisis de introducción al derecho, filosofía jurídica, entre otros temas que se toman dentro del inicio de nuestra carrera, son particularmente doctrinales, ¿no? Pura doctrina, compañeros, no tanto así la norma. Por eso les decía, en derecho constitucional vamos a ver lo que es concretamente nuestra Constitución. Mientras tanto, vamos a seguir viendo los parámetros generales específicos en los cuales hemos arribado nosotros para el desarrollo de la Constitución y las leyes. Compañeros, nos vemos en la siguiente clase, vamos a quedar acá. Espero que tengan un buen reparo, puedan dormir tranquilamente, estudiando y leyendo además lo que es nuestro querido dossier de Derecho Constitucional, que obviamente no se acaba porque tenemos una segunda parte del dossier que les voy a enviar, por favor, este fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase, espero que todos estén bien y de la misma forma sus familias. Nos vemos, compañeros. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas Que noches. descanse bien. Hasta luego. Igual. Descansen bien. Hasta Nos luego, vemos. compañeros. Hasta luego.